Hola, muy buenas a todos los suscriptores, lectores de la revista Zagala, cuyo último número del año vamos a presentar ahora en unos minutos. Un número en el que hay muchos reportajes, el 90% de ellos, por no decir la mayoría, son completamente inéditos, son exclusivas de la revista y decir, y como venimos diciendo siempre, que los contenidos de la edición digital son completamente diferentes a los contenidos de esta edición impresa. Bueno, después de la editorial sobre un proyecto en el que IPAL ha tendido la mano al grupo de gobierno para conseguir un gran proyecto para Alburquerque, una planta fotovoltaica que tiene contacto con este grupo independiente, entramos en un reportaje muy interesante, porque hablamos de la mina de antimonio y wolframio que existió en Alburquerque, que fue la más importante de Europa, y que actualmente Alburquerque sigue teniendo el mayor depósito de antimonio y wolframio de toda la Unión Europea. Vemos fotos antiguas de cómo estaba la mina cuando se explotó y cuyo cierre supuso que muchas familias pues, se quedaran en la calle. Pero hay algo más sobre esta mina. Según hemos podido investigar, se podía explotar actualmente también porque por la importancia que tiene el wolframio en la actualidad, muy importante, y también porque seguramente exista oro en esa mina. Seguimos con Maldonado, que ha vuelto a innovar como lo hizo con el jamón de 1.500 euros, con un jamón de bellota con un corte nunca visto. Es un corte que se hacía hace muchos años, antes de los años 50, años 60 y en la antigüedad. Hablamos de ese tema, del reportaje, como no, de la presencia de Isabel Gemio en Alburquerque y cómo evidenció que merece ese reconocimiento que se le está negando y que es una injusticia a nuestro juicio. Del homenaje a Jacinto Pola, de la banda municipal, de un tema que va a traer cola y va a traer, ya lo veremos, va a traer polémica, es cómo el ayuntamiento ha aprobado colocar un suelo, no ha explicado cómo, como aquí se hacen las cosas, pues sin contar con los vecinos y sin explicarle ni siquiera en los plenos, se va a colocar un suelo en la ladera, es decir, que se va a quitar de tierra, no sabemos qué se le va a colocar. También hablar de cómo será rehabilitado el cine La Torre. Esta sí es una buena idea del grupo de gobierno. De lo que fue la presentación del Club Polideportivo Alburquerque recientemente. Y hablamos de una mujer, una joven, María Pocostales, la que nos habla, porque es la primera alburquerqueña que entra en la Guardia Civil, la primera mujer nacida en Alburquerque que entra en la Guardia Civil. Hablamos con ella. Y también con otras guardias civiles con sangre alburquerqueña, es decir, que sus padres fueron de Alburquerque. Del tema de la basura hablamos, porque ojo que no está presupuestado en los presupuestos generales de los presupuestos locales y por tanto a ver cómo se paga y de dónde se paga esa basura que dicen que se va a pagar. En obituarios de Vicente Resmella hablamos del inmigrante que cumplió su sueño de regresar a Alburquerque y de Rufino Gamero, el hombre que se aferró a la vida. Y en todos estos años, 10 años ya de la revista Azagala y los que estuve como director de La Glorieta, pues la primera vez que se me hace una entrevista es Lázaro Rubiales, que hace una entrevista a un servidor, a Francisco José Negrete, en su sección de Cuatro Pinceladas. Un reportaje amplio de los quintos del 68, del año 68. Se reunieron en Alburquerque, hablamos de qué ocurrió en Alburquerque en ese año en que ellos nacieron en 68, en un gran reportaje de José Manuel Ambrós. Y seguimos con el tema de la caza y los reportajes muy buenos. Uno de Sergio Carozo, que habla de persiguiendo al duende del bosque, una caza que no se hace por nuestras tierras, y un extraordinario de José María Barrantes, que defiende al realero Rosado, al que tristemente se le ha tratado de linchar. Leemos únicamente un extracto. Dice: denigrar al perrero que arriesga su vida para salvar a sus perros al borde del precipicio o tachar de criminales a todo el colectivo es algo del todo inadmisible. Una defensa de la caza y en este caso del realero Rosado. En el reportaje a todo color vemos los acontecimientos más importantes que se han celebrado en Alburquerque y se han perdido en estos 20 años, como el Festival de Aerostación, los Hombres de Hierro, las rutas en burro, el Alburquerque Row, la fiesta de la tapa, el descenso urbano, todo ello con fotos en color. Es un reportaje muy interesante. Entramos en las páginas de columnistas, una muy interesante
de Elías Cortés habla que fue el primer alburquerqueño que durmió en el Palacio de la Moncloa. Seguimos con los columnistas. Vicente Martín Oranto nos habla del bar La Rata de la Codosera y lo enlaza con su padre, Alberto Pereira, en un tema muy, muy curioso. Las páginas de Historia y Patrimonio, Eugenio López sigue con la guerra civil en Alburquerque, Juegos y canciones en la villa de Alburquerque, del propio Eugenio. Esta vez habla de cuando se iban de caza con el tirador en mano y con un puñado de piedras en el bolsillo. Manuel Pecellín habla una crítica del cuentista Bajo la encina blanca de Juan Calderón. Sobre la encina blanca, muere la encina blanca, no decimos más qué quiere decir. Es un artículo de Julián Cano de 1896, Alburquerque en la prensa. De Saritísima habla Luis Jaro Fígols. Querida Rita Márquez Caldera, nuestra suscriptora más veterana, le dedican un artículo muy bonito. Del Día de la Discapacidad, edificia el Colegio Público, de la nueva temporada de alburquerqueños catalanes que se han reunido ya para comerse pues el primer plato de la primera temporada del año. De don Leandro Sama Vizcaíno, un cura que entregó todo a los necesitados. De cómo Alburquerque salió ganando por la entrevista a Isabel Gemio en Telecinco, la despedida de Antonio Rubio Bernal, que se jubila, de una alburquerqueña muy interesante, Francisca Muñoz, que ha recibido la medalla al mérito social tras 35 años de voluntaria en la cárcel. Y vamos terminando con el personaje, que es Antonio el Petrolero, recuerden al petrolero, con las recetas de Raúl Cabrera, con las migas de Juan y Vivas, extraordinarias en la estación, y con el rostro del mes, muy guapa, Teresa Gómez García. Y ese es el contenido de este número de la revista Azagala, que ya se han enviado a los suscriptores y se ha entregado a los que están en el pueblo.